Buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva sesión del Seminario de Investigación del Posgrado en Ciencias y Tecnologías de la Información. Hoy es jueves 10 de marzo del año 2022. Tenemos la participación de la maestra Magali López Chavira. Ella nos viene a presentar un trabajo titulado Emergencia de las propiedades de las redes complejas inducida por reglas locales de recableado. Adelante, por favor, maestra Magali. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Voy a Bienvenida. comenzar compartiendo mi pantalla. No sé si Listo, aquí ya ya es se ve. posible verla. Ya. Solo un momento en lo que como aquí. Sí, listo. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Magali Alexander López Chavira. Mi asesor es el doctor Ricardo Marcelín Jiménez y el trabajo que voy a presentar hoy se titula Emergencia de propiedades de las redes complejas inducida por reglas locales de recableado. La agenda de mi presentación es la siguiente. Primero, una breve introducción al tema. ¿Cuál es nuestra pregunta de investigación? Nuestros objetivos, la metodología seguida, el modelo que proponemos para contestar a nuestra pregunta de investigación y los resultados y por último conclusiones y trabajo futuro. Bien, el estudio de nuestro tema de investigación proviene del análisis de los sistemas complejos. Podemos describir un poco un sistema complejo como un conjunto de entidades o agentes fuertemente interconectados que interactúan individualmente obedeciendo a un conjunto de reglas locales. Debido a esta interacción, siguiendo estas reglas sencillas, pueden emerger comportamientos colectivos que son muy elaborados y normalmente se suele decir que no se pueden modelar como una función lineal del número de sus componentes. Aquí tenemos el ejemplo de un sistema de hormigas en el que de las interacciones locales emerge la formación de lo que son unos puentes para alcanzar distancias más largas. Y en la sociedad podemos ver la formación de comunidades, la difusión de información entre las personas. Como algo que emerge en estos sistemas complejos es una estructura importante que podemos estudiar, la cual se llama red compleja. Una red compleja se representa como un grafo en el que cada vértice son los individuos de nuestro sistema y en los que cada arista es la interacción que nosotros queremos observar del sistema. Este tipo de redes, las redes complejas, tienen algunas características en su estructura muy importantes que son las que ayudan a distintas funcionalidades o distintos procesos sobre ella. Por ejemplo, suelen tener diámetros muy pequeños, en algunos casos, para algunos tipos de redes, del orden del logaritmo de n. Estos usualmente, específicamente, se llaman redes de mundos pequeños. También tienen coeficientes de agrupamiento muy específicos. Cuando hablamos del coeficiente de agrupamiento, es la medida en que los vecinos de un nodo se conocen entre ellos también y también suelen tener distribuciones de grados muy específicas. Hablamos del grado al número de vecinos que puede tener un nodo. Y en estos casos pueden ser distribuciones exponenciales o de leyes de potencia o binomiales. Gracias a su estructura pueden tener diferentes funcionalidades. Por ejemplo, una de ellas es la navegabilidad, y quiere decir que existen trayectorias cortas en la red que permiten que los tiempos de búsqueda en ella sean muy rápidos, o que también su estructura permite que estas redes sean tolerantes a fallos y, por otro lado, vulnerables a ataques. Sabemos que la construcción de este tipo de redes puede ser el resultado de procesos dinámicos que le van a dar forma a través del tiempo.
Y lo que queremos en este trabajo es estudiar cuál es el verdadero el impacto de las reglas locales con las que interactúan en la emergencia de distancias cortas entre nodos, formación de agrupaciones, tolerancia ante fallos y tolerancia ante ataques de la red. Tomando esto en cuenta, definimos nuestra pregunta de investigación de la siguiente manera. Queremos saber cómo impactan las reglas locales y en específico las reglas de lo que llamamos recableado en la emergencia de ciertas propiedades estructurales y funcionales observadas en las redes complejas que se conocen. Nuestro objetivo específico sería entonces estudiar sus propiedades, buscando aquellos mecanismos locales que nos permitan construir esas estructuras con ciertas características especiales que impacten en las funcionalidades del sistema. Nuestros objetivos específicos son proponer un mecanismo que llamaremos de autoorganización que permita la emergencia de grafos con propiedades observadas en redes complejas. De este modo, queremos analizar cuáles son las propiedades de los grafos que vamos a obtener y analizar el impacto de los procesos de degradación sobre los mismos. La metodología que seguimos fue primero entonces proponer un mecanismo basado en reglas de recableado en el que todos los nodos trabajen de manera distribuida siguiendo a un conjunto de reglas locales. Propusimos un conjunto de parámetros iniciales para acotar nuestro experimento y medimos el coeficiente de agrupamiento, diámetro, longitud de trayectoria promedio y las distribuciones de los grados obtenidos. Al final analizamos cuál sería la tolerancia de nuestras redes ante fallos aleatorios y ante ataques dirigidos. Bien, para cumplir esto, nosotros propusimos el siguiente modelo. Es un modelo inspirado en los trabajos de Milgram y Granovetter, que respectivamente encontraron en el trabajo de Milgram que existían distancias cortas en un conjunto en la sociedad y que las personas podían encontrarlas. Y en el trabajo de Granovetter encontramos que para encontrar estas distancias cortas, los nodos se auxilian en primera instancia de la información que tienen de sus conocidos más cercanos. El modelo que nosotros proponemos se comienza de esta manera. En la figura A podemos ver un grid de 2 dimensiones y podemos ver a nuestros nodos que tienen dos tipos de enlaces. Los primeros enlaces son los enlaces fijos que los conectan con sus vecindarios iniciales. Podemos pensar en sus amigos y familia. Y tienen la posibilidad de generar enlaces que llamamos de largo alcance, que son estos enlaces en punteado y son enlaces dinámicos. Lo que proponemos es que cada nodo explore la red mediante paquetes que se envían a través de ella y registre las trayectorias que siguen para determinar en dónde podría conectar un atajo en ella. Aquí, por ejemplo, el nodo 17 envía 5 paquetes hacia los nodos 3, 8, 10, 23 y 25. Y encuentra que si se conectara al nodo 8, pues esas rutas en general disminuirían el número de saltos para distribuir el paquete. También si estableciera otro enlace a 23, pues esas trayectorias se acortarían. Esta es la idea principal y es lo que sigue cada uno de los nodos en nuestro modelo. Para simular esta idea, nosotros definimos un intervalo de tiempo llamado ciclo. Dentro de este ciclo ocurren 4 fases importantes. La primera fase es una de exploración o intercambio de paquetes. Cada uno de los nodos genera un conjunto de paquetes y los envía a destinos aleatorios y registra las trayectorias que siguieron. Cuando estos paquetes regresan al origen, pues él va registrando todos los datos que le llegaron. Como estamos modelando esto como un sistema distribuido,
todos pueden terminar de analizar, de enviar y recibir paquetes en tiempos distintos, por lo que establecimos una fase de sincronización. En esta fase establecimos a un nodo que se llama coordinador, que cuando él termina de explorar, le pregunta a sus vecinos si ya terminaron de explorar la red. Y estos vecinos a su vez preguntan a los que siguen. De este modo se dispersa un mensaje en el que va preguntando, y este mensaje solo regresa cuando un nodo ya terminó su fase de exploración y además todos sus vecinos ya terminaron su fase de exploración. De este modo el mensaje se retropropaga hasta llegar al coordinador. Así sabemos que ya todos terminaron, ya tienen la información necesaria y pueden pasar a la siguiente fase. Esta es una fase que llamamos de recableado, y aquí definimos en el modelo un parámetro especial, el cual es la longitud de enlace dinámico, y nos dice hasta qué alcance puede un nodo establecer un enlace de largo alcance. Entonces, en esta red todos analizan la información que recibieron y observan cuáles son estos nodos que podrían ser muy importantes para establecer una conexión. Al final necesitamos volver a sincronizar del mismo modo que en la vez anterior, para que antes de volver a explorar la red nos aseguremos de que ésta no sigue cambiando su estructura. Para que cada uno de los nodos pueda hacer este recableado, nos auxiliamos de dos arreglos. En el primero se registra la frecuencia con la que usa cada uno de sus enlaces dinámicos, es decir, con qué frecuencia reexpidió un mensaje por los que ya son sus vecinos. Y el otro arreglo es FN. Aquí llevamos el conteo de cuántas veces visitamos algún otro nodo en la red que no es nuestro vecino. Partiendo de estos dos arreglos, nosotros definimos dos variantes del modelo inicial, las cuales llamaremos reglas de recableado. La primera regla, llamada regla 1, es en la que se favorece la conexión al nodo que tiene una mayor frecuencia de uso en FN. Y la regla R2 solamente se favorece la conexión al primer vecino a distancia 2 que aparezca en FN. Aquí podemos ver pues el conjunto de parámetros con el que experimentamos. Experimentamos con grids de 50 por 50, en los que cada nodo puede establecer dos enlaces de largo alcance y todos pueden soportar todas las peticiones de conexión que reciban. Vamos a hacer estas simulaciones a lo largo de 30 ciclos, y lo que vamos a variar va a ser el alcance que tiene cada uno de los nodos y la regla que utilizan para hacer estas reconexiones. Aquí les muestro un ejemplo de cómo se ve ya el modelo en funcionamiento en una red de 10 por 10. En el primer recuadro vemos un grid de 2 dimensiones en el que los nodos de la esquina tienen solamente 2 vecinos, de las orillas 3 vecinos, y los del centro tienen a 4 vecinos. Después de pasar por estas 4 fases y completar el ciclo 1 de simulación, observamos el grafo de la derecha, en el que ya se encontraron muchos atajos y que hay nodos que están concentrando a más vecinos. Tenemos nodos que tienen hasta 13 vecinos. Aquí vemos algunos enlaces en diagonal, y aunque aquí no es muy claro, también hay enlaces en horizontal y en vertical, que si nosotros viéramos nuestro grafo como en tercera dimensión, veríamos algunos puentes que saltan sobre las horizontales y las verticales. Vemos que nuestra estructura sigue cambiando. Para el ciclo 2 ya es distinta, ya tenemos nodos que ya tienen a una gran cantidad de vecinos, a 14 vecinos o 15 vecinos, y para el ciclo 3 ya hay nodos a los que se han conectado aproximadamente 18 o 19 vecinos. Los resultados, a continuación vamos a ver los resultados que hemos obtenido. Solo voy a mostrar los grafos obtenidos después del ciclo 30 y un ejemplo de cada uno de los conjuntos que medimos.
Aquí tenemos a los grafos que se generaron con el modelo en la regla R1. Y vemos un ejemplo en el que cada vez el alcance de un nodo para establecer los enlaces es más acotado. En el primer grafo, todos los nodos pueden establecer enlaces de largo alcance a cualquier otro en la red. Y entonces ellos descubren que si se conectan al centro, pues acortan estas distancias. Y se empiezan a formar lo que se llaman nodos concentradores. Un nodo concentrador es el que más vecinos tiene en el grafo. Y algunos concentradores de menor orden se empiezan a formar en las diagonales principales. Se ve como un copo de nieve o algo así, en el que el más grande de los concentradores tiene a 70 vecinos. Cuando nosotros acotamos el alcance de los nodos, vemos que se sigue manteniendo esta estructura, pero que se empieza a dispersar un poco, que empiezan a haber un poco más de vecinos en las orillas. Sin embargo, realmente es muy parecida. Algo que se me olvidó mencionar es, perdón, ahí es el valor de estas D, es la longitud o el alcance máximo que tiene un nodo. Si yo digo que un nodo tiene un alcance D, es porque puede conectarse, por ejemplo, el de la esquina de aquí hasta el nodo de la esquina de hasta acá. Si yo digo que es de entre 2, este nodo de la esquina solo se podría conectar en medio. Y si digo que si es de entre 4, solo se conectaría hasta acá y así vamos acotando el alcance del nodo. Observamos que entonces al acotar este alcance vamos deshaciendo a los nodos concentradores en el centro que pudieran implicar, dependiendo del sistema, un cuello de botella. De entre 8 de estos concentradores ya casi no existen, pero vemos cómo se forma un como gran tache en las diagonales principales. De entre 16 ya prácticamente no existe un concentrador tan grande, todos se han distribuido a los vecinos para generar este grafo, y en de entre 32 pues ya no es tan visible. ¿Qué pasa con la otra regla? Bueno, ahorita vemos que la otra regla, pero ¿qué pasa con las medidas que nosotros tomamos de estos grafos? Bien, en cuanto al coeficiente de agrupamiento, el del grid original es 0. Y al nosotros haber conectado enlaces de largo alcance en el grid, este coeficiente aumenta. Y a lo largo de la simulación comienza a estabilizarse hasta que vemos que los nodos de los grafos en los que el alcance es muy acotado, en ellos se forman más agrupaciones o tienen un coeficiente de agrupamiento más alto. En cuanto al diámetro, el diámetro de nuestro grid disminuye drásticamente hasta tener, bueno, en los grafos donde tienen alcance más largo, tenemos grafos con los diámetros más pequeños. Y si nuestros nodos tienen un alcance corto, pues tenemos los diámetros más largos. Nuestras trayectorias se comportan de manera similar. Tenemos trayectorias aquí cerca de 5. E igual, si nosotros acotamos el alcance del nodo, pues tenemos trayectorias más cortas. Los grafos en R2, bueno, con la otra regla ya no tenemos una estructura definida como de copo de nieve. Aún así identifican que al centro hay algunos nodos que disminuirían sus trayectorias. Y en este caso, en lugar de formar concentradores en las diagonales principales, los enlaces se conectan más bien en diagonal hacia el centro. Del mismo modo, si nosotros acotamos el alcance de los nodos, pues vamos viendo que se distribuyen de manera distinta, igual manteniéndose al centro. Aquí ocurre algo muy importante. De entre 4 tienen, se supone que un alcance menor a D y menor a D entre 2. Entonces, de algún modo en la simulación, los nodos lograron organizarse para establecer concentradores un poco altos, pero distribuirlos mejor, de tal manera que hay un concentrador muy grande de
que tiene a 40 vecinos y conecta a todos los de la periferia. Entonces, si se fijan aquí en los extremos, ya no hay concentradores. Acá sí teníamos más concentradores a los extremos. Entonces, de algún modo lograron organizarse para hacer esta parte. Para D entre 8, D entre 16 y D entre 32, cada vez vamos disminuyendo a los concentradores hasta que realmente pues ya tenemos un grafo un poco más aleatorio, por así decirlo, no específicamente aleatorio. Y del mismo modo que en los experimentos anteriores, los casos más acotados forman más agrupamientos. Pero aquí algo importante y que pues lamentablemente no se ve por estas gráficas es que el caso de entre 32 es similar o prácticamente el mismo a de entre 32 en la otra red. Es decir, ya cuando no les permitimos casi moverse a ningún lado, no importa qué regla de las dos les pongamos, vamos a obtener grafos similares. En cuanto al diámetro, igual se comporta de manera similar, sin embargo aquí la mayor parte de los nodos tienen un diámetro parecido y una longitud parecida. En el caso de D entre 32 siguen teniendo trayectorias muy altas, a pesar de que estamos reconectando en maneras pues muy distintas. ¿Cómo se verían nuestros grafos o qué pasaría si nosotros los empezamos a degradar? Lo que hacemos en estos experimentos es pues analizar lo que es la robustez de la red, que es la capacidad de la red para mantener sus propiedades estructurales generales cuando se enfrenta a fallos o ataques en la estructura. Existen muchas maneras de atacar a nuestra red. Nosotros empezamos con estas dos. La primera es simplemente fallos aleatorios en los nodos. Y la segunda es ataques dirigidos a los nodos que tengan un mayor grado. Para explicar un poco cómo medimos esto, me tomaré en cuenta este grafo, que es el primero de los que mencioné, que es un grafo llamado R1, hecho con la regla R1 y con un alcance de D. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a degradar este grafo? Aquí observamos cómo cambian sus propiedades a lo largo de todo un proceso de degradación. Aquí observamos desde que degradamos 0 nodos hasta 100% de ellos. Y vemos la longitud de trayectoria promedio, diámetro y coeficiente de agrupamiento promedio. Y adicionamos otra medida, la cual sería el orden relativo, que nos dice qué porcentaje de los nodos que aún están vivos en la red todavía forman parte de un componente gigante. Esto lo medimos para ver si todavía hay un componente grande que pueda dar, pensémoslo, servicio o que todavía comunique a gran parte del grafo en la red. Al analizar identificamos lo que llamamos una fase de transición, en la cual comienza en un punto llamado PCI, que quiere decir que este componente gigante ya contiene a menos del 90 de los grafos que viven en la red. La mitad de esta fase de transición, o el punto PCM, ocurre cuando este componente gigante contiene a menos del 50 y al final contiene a menos del 10% de los nodos. Aquí observamos que conforme vamos degradando la red, pues naturalmente el diámetro y la longitud de trayectoria promedio pues comienzan a aumentar. En estos fallos estamos eliminando pues algunos de los ataques que establecimos al principio. Y ya para el punto medio de la transición se pierde totalmente estas trayectorias cortas. Y a partir de este punto decaen rápidamente porque ya se mide sobre grafos o sobre subgrafos que son muy pequeños, en los que naturalmente el diámetro es más chiquito. Entonces, voy a mostrar cómo se vería entonces nuestro grafo en estos 3 puntos indicados.
Este sería nuestro grafo inicial. Es exactamente el mismo grafo de antes, solo que estoy pintando los enlaces en color azul. Y los enlaces en color azul unen a lo que se llama un componente gigante, que es el subgrafo más grande dentro de nuestro grafo. Pues naturalmente en el inicio este componente gigante pues es el mismo grafo G, que contiene a los 2500 nodos que teníamos al principio. ¿Qué pasa cuando nosotros degradamos o fallan aleatoriamente 66% de los nodos? Bueno, nuestro grafo queda de esta manera. Recordemos que en este teníamos concentradores muy grandes al centro y vemos que ellos siguen vivos, aunque hayamos eliminado a 66% de los nodos en la red. Este componente gigante une a 763 nodos de los 850 que aún viven. Y si podemos observar que aún podría difundir información en prácticamente toda la área del grid original. Si nosotros seguimos, bueno, sigue fallando los nodos en la red y fallan aproximadamente 78% de ellos, hasta este punto, este coeficiente, este componente gigante ya contiene a menos del 50% de los nodos que aún viven, pero estos concentradores pues siguen ahí todavía vivos, sobreviven. Y el componente gigante, aunque es muy pequeño, todavía alcanza a alcanzar distintas áreas en el grafo. Ya para la eliminación de 86% de los nodos, ya prácticamente nuestra red se ha roto. Siguen vivos 350 nodos, pero ningún componente tiene a más de 29 nodos. Y en este caso, pues realmente ya solo es un grafo que está ahí que no conecta a grandes áreas del grid. Bien. ¿Cómo se ven estos puntos, estos 3 puntos para nuestra regla R1 en fallos? Bueno, aquí hay como mucha información, pero lo más importante es ver que cuando nosotros empezamos a limitar el alcance de nuestros nodos, nuestra red se hace más vulnerable a fallos, empezando su transición en 56.19, muy alejada de los otros datos. Encontramos que las redes R2 pasan un comportamiento muy similar en cuanto a fallos. Y R2 pues tolera menos fallos cuando el alcance es muy acotado. Sin embargo, vemos que, aquí no es muy claro por las dos gráficas, pero toda R1 resiste más fallos, o todos los grafos en R1 resisten más fallos que los obtenidos en R2. Ahora, pasando a cómo se ven, actúan cuando están, bueno, ahora estamos dirigiendo nuestros fallos y ahora mueren los que tienen a mayor cantidad de vecinos. Aquí se ve la misma red que antes, pero sometida ante ataques. Su fase de transición comienza mucho antes, cuando nosotros eliminamos a 36% de los nodos. Podemos observar que aquí se ve como el espacio en el que iría nuestra como tipo copo de nieve formado de superconcentradores. Y entonces sí vemos que estamos haciendo bien el proceso de degradación, eliminando a estos. A pesar de que hemos eliminado a todos ellos, aún tenemos un subgrafo que conecta prácticamente a toda el área del grid, pero rápidamente se destruye, pues al eliminar a 43% de ellos, ya prácticamente se quedó toda una área sin comunicación y tenemos solamente conectados a 551 de ellos en el componente gigante de los 1425 que sobreviven. Ya para la eliminación de 48% de ellos, ya prácticamente no existe un componente gigante que conecte a grandes áreas. Entonces, sí murió muy rápidamente nuestro grafo. Observando un poco las anotaciones, aquí vemos los datos generales. Aquí vemos algo un poco al revés.
conforme nosotros acotamos el alcance de nuestros nodos, se vuelven más tolerantes a ataques. Y en general, los ataques los grafos de R2 resisten más ataques que los grafos R1. Entonces, y en este caso realmente no hay una variación tan grande. Aquí faltarían un poco más unas gráficas más comparativas, pero en general podemos concluir con todo lo que hemos analizado, que bueno, primero presentamos un conjunto de reglas de reconexión que permiten a un grafo transformar sus propiedades en todas unas nuevas propiedades estructurales y que sí son cercanas a las vistas en la literatura para redes complejas. Aun cuando nuestro estudio sí está como un poco muy sobre un grid, nosotros sabemos que este mecanismo puede ser aplicado en otros distintos grafos. En este sentido, ya hemos hecho otro experimento en el equipo de trabajo con un anillo y también vemos que las propiedades mejoran. De manera general, en lo que nosotros vimos con el modelo fue que los grafos generados con la regla R1 son más definidos, tienen concentradores muy grandes, coeficientes de agrupamiento más altos que en R2 y normalmente generamos estructuras que toleran más fallos. Y en el caso de los grafos generados con R2, pues vemos estructuras más aleatorias con concentradores más acotados, más limitados, y estas estructuras pues resisten mejor los ataques. En general, aunque esta medida no puse todas las gráficas, pero encontramos que generamos grafos con diámetros del orden del logaritmo de n, en donde n es el número de nodos que tiene nuestro grid. Y encontramos que cuando nosotros limitamos al máximo el alcance de nuestros nodos, pues prácticamente es indistinguible la regla R1 de la regla R2. Es decir, obtenemos grafos muy similares. Y bueno, ya entrando más en lo que hemos analizado y nuestras conjeturas, observamos que nuestra estructura inicial, que es el grid, puede influenciar mucho en la posición en la que nuestros concentradores se sitúan en el grafo. Por lo que en un trabajo futuro de nuestra tesis, pues lo que se busca es experimentar con otro tipo de estructuras iniciales. Y en este sentido, a futuro también nos interesaría estudiar qué pasaría cuando nuestros enlaces tienen alcances aleatorios o que obedecen a una FDP, en cuánto cambiarían los grafos obtenidos. Y también nos falta, bueno, no nos falta, eso es trabajo futuro, estudiar todo lo que hemos realizado a la luz o desde la perspectiva de la autoorganización y en este sentido pensar en otros mecanismos de sincronización para que nuestra red pueda autoconfigurarse con el tiempo hasta obtener ciertas características. Y quizás analizar si los algoritmos de encaminamiento también influenciarían en los grafos finales obtenidos. Igual todo esto ya sería como un trabajo futuro. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias, Sí. maestra Magali. No sé si sea correcto decir que me parece también un trabajo muy bonito. Si no hay preguntas del público, yo nada más quisiera preguntarte la misma pregunta que le hice a Gilberto.
en el planteamiento de tu cronograma, del cronograma de tu proyecto, ¿en qué momento te encuentras? Estoy en la revisión del borrador final de la tesis. Sería el último requisito porque ya tenemos todos los requisitos previos. Entonces serían en eso, en la revisión del borrador final. Me da mucho gusto. Pues de esta manera terminamos esta sesión de nuestro seminario. Les agradecemos a todos los asistentes por el favor de su presencia y los invitamos para nuestra próxima sesión que tendrá lugar el próximo jueves.